Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, quien nos ama. Nosotros que nos habíamos alejado de ti, perdidos, por nuestras maldades nos habíamos hecho enemigos de ti, pero por tu gran amor que has tenido misericordia de nosotros, el Señor Jesucristo murió en nuestro lugar, recibió el juicio y la condenación que nosotros teníamos que recibir, y por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados. Y sin ninguna obra de nuestra parte nos has salvado, y por esa gracia tan grande te damos gracias. Nos has hecho hijos tuyos. Nos diste la bendiciosa esperanza del eterno cielo y la herencia gloriosa. Ahora el resto de nuestras vidas que vivimos en esta tierra, no nos dejas abandonado, sino que siempre estás con nosotros, guardando sobre nuestras debilidades, y nos guardas y nos guías en tu palabra, y por esa gracia te damos gracias. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti, alabando tu gloria y tu gracia, aprendiendo de tu palabra, y el resto de nuestras vidas, en medio de tu voluntad, ayúdanos a saber cómo debemos vivir. Y Señor, que estás en medio de nosotros, en tu poder, en esta santa comunión, nos permites estar juntos, y por eso te damos gracias. A esta hora, Señor, esté con nosotros y cuida y guarda a cada uno, y con tu gracia abundante, y con tu vida y con tu poder, llénanos más abundantemente, y con tu palabra de verdad, edifícanos más santamente, más enteramente, para que como hijos tuyos dignamente vivamos sin vergüenza, y que nuestra vida en esta tierra no sea en vano, y que podamos, para tu gran obra con que nos has encargado, queremos ser utilizados en tus manos valiosamente. Para esto, edifícanos más enteramente a cada uno. Esta tierra se llena más y más de maldades. No sabemos qué puede pasar en un día. Es un mundo muy peligroso y muy en maldad. Si tú no estás con nosotros, podemos caer en pecado en cualquier tiempo. Señor, con tu mano de poder, guárdanos, para que ninguna maldad de esta tierra enseñoree sobre nosotros. Y en medio de tu santa voluntad y en tu poder, guíanos. Los que no están aquí con nosotros a esta hora, a los hermanos y hermanas, a los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes. Los que estén en debilidades de corazón, en varias situaciones difíciles, guarda a cada uno de ellos y permíteles tu gracia digna a cada uno, para que ninguno se pierda y caiga. Y los que están en lugares lejanos del mundo, en situaciones difíciles, llevando la fe y predicando el Evangelio, guarda y cuida a cada uno, para que sea llenado de tu palabra y tu poder, para predicar tu Evangelio valiosamente, para guiar a muchas almas perdidas ante ti, para que sean salvos, para que puedan cumplir esa gran obra tuya. Ayúdalos. A esta hora, muéstranos qué es lo que debemos hacer. También, a través de nosotros, ayúdanos a saber qué es tu voluntad que quieres cumplir a través de nosotros. Oramos en nombre de Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Deuteronomio, capítulo 16, del Antiguo Testamento. Deuteronomio, capítulo 16. Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, del versículo 16 al 17. Yo voy a leer. Deuteronomio, capítulo 16, del versículo 16 al 17. Yo voy a leer.
3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hasta ahí. Desde la próxima semana comenzará el retiro de verano. Entonces, nosotros cristianos volvemos a pensar acerca de qué es lo que qué es el trabajo que tenemos y debemos hacer. Acerca de eso vamos a estudiar hoy. Entonces, el título de la palabra de hoy sería estudiaremos las 3 fiestas solemnes judías y la misión del cristiano. Al pueblo de Israel, Dios les ha ordenado que guardaran las fiestas solemnes. Esto está escrito en las leyes. Hay 7 fiestas solemnes que guardan y festejan el pueblo de Israel. El primero es la Pascua. Y después la fiesta de los panes y levadura, la de primicias, de Pentecostés, de las trompetas, de la expiación y de los tabernáculos. Son estas 7. Estas fiestas solemnes es la representación es la sombra de lo que ha de venir a través de Cristo. En Colosenses 2:16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hay una controversia acerca de que si se tienen que guardar las fiestas solemnes que guardaban de las primeras iglesias de los cristianos, acerca de que si se tiene que guardar todavía o no. Apóstol Pablo dijo a los santos de Colosenses acerca de lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en comida, acerca de lo que se tiene que comer y no. Entonces, acerca de la comida que se tiene que comer, o acerca del día de reposo, y después la luna nueva, o las fiestas que se tienen que guardar cada mes. Que nadie os juzgue en esto, que no tengan controversia de eso, porque esto es la sombra de lo que ha de venir. Entonces, o sea que es la sombra de lo que ha de venir a través de Jesucristo, que no es la imagen verdadera. La historia de Israel, de lo que los israelitas hacían guardando la ley, esto no es la imagen verdadera, sino es la sombra de lo que ha de venir en el futuro. Y en Gálatas capítulo 3, la gente que guardaba la ley vino a la iglesia de Gálatas diciéndoles que también tienen que guardar la ley. Hasta les dijo que tienen que guardar las fiestas solemnes judías. Entonces, que a través de guardar las fiestas solemnes, las temporadas y cosas estas, están haciendo en vano la gracia de Dios. Ahora también hay personas que ni son judías, pero dicen que tienen que guardar los días de reposo. Y también los que dicen que se tienen que guardar las fiestas solemnes. Y obviamente todo esto es entender incorrectamente la Biblia. Estas cosas son la sombra de las cosas buenas, las cosas divinas que han de venir en el futuro. No es la imagen actual de lo que viene. Entonces, este significado importante tenía adentro. Pero ahora la palabra que hemos leído dice, de las 7
fiestas solemnes que aparecen. Vamos a hablar de 3. Primeramente la Pascua, y desde la Pascua por 7 días la fiesta de panes sin levaduras que guardan. Entonces eso como uno vamos a estudiar, y después los días de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, y después la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en estas 3 fiestas, los hombres israelitas iban al lugar escogido de Dios. El lugar escogido, esto habla de Jerusalén. Jerusalén era un lugar distinguido y separado para poder adorar a Dios. Ahí estaba el templo en donde uno adoraba a Dios. Estaba la palabra de Dios diciendo que ahí está la promesa de Dios. Y este Jerusalén también es la imagen de la iglesia en donde estará el Señor y trabajará adentro. En Apocalipsis 21:2 dice: yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo. Y obviamente la nueva Jerusalén se refiere al eterno cielo. Entonces Jerusalén también es la imagen del eterno cielo, que en donde Dios estará junto, adorando a Dios, y que es el lugar donde está la gracia juntamente. La gracia de Dios está ahí, este lugar eterno. Entonces Jerusalén también era la sombra de lo que ha de venir en el futuro, ¿verdad? Los hombres de israelitas 3 veces cada año, en estas temporadas de estas fiestas, iban al lugar escogido, a Jerusalén. Ahí adoraban a Dios y ellos guardaban las fiestas solemnes, y esta es la señal de adorar a Dios para ellos. Entonces los israelitas, cuando eran fieles hacia Dios, adorando a Dios, guardaban las fiestas, pero cuando estaban alejados de Dios, ellos no guardaban las fiestas. Así que guardar las fiestas solemnes y la relación entre Dios y los israelitas tiene una importante relación. Entonces, 2 de Reyes 27 aparece cuando los israelitas estaban alejados de Dios, viviendo en medio de pecados. Ellos no guardaban las fiestas solemnes. Pero el rey Josías de Judá, después de que él se hizo rey, él estudiando las leyes de Dios, él ha entendido que ellos habían pecado contra Dios y que recibirán gran castigo de Dios y recibirán más castigos, que estaban en este destino. Por eso, por entender esto, él se arrepintió de sus pecados y exigió a los israelitas que guardaran las leyes. Y era muy fiel en guardar la Pascua. Por eso, en 2 de Reyes, capítulo 23, de versículo 21 a 23, aparece que después de que los israelitas salieron de Egipto, desde el tiempo de los jueces hasta el tiempo del rey Josías, no había otra persona que guardaba la Pascua tal como el rey Josías. Así dice la palabra. Rey Josías era muy fiel en guardar la Pascua, porque eso era la imagen de adorar a Dios. Entonces los israelitas 3 veces al año, los hombres judíos, en la temporada de las fiestas solemnes, iban a Jerusalén, festejaban las fiestas solemnes y adoraban a Dios. Esta es la imagen de que en el futuro los cristianos salvos, es decir, hombres judíos, a ellos se representaba los cristianos salvos. Cuando somos salvos, todos somos hijos de Dios, varonilmente. Por eso, también a las hermanas, cuando reciben la salvación, les dice espiritualmente, tiene que ser varonil, tiene que ser fuerte. Como dice la palabra, portaos varonilmente, esforzados. Entonces, las mujeres también espiritualmente tienen que ser fuertes como hombres, varonilmente. Entonces, son hijos de Dios. Hay personas cuando oran dicen, ahí están los hijos y las hijas de Dios, pero Dios no tiene hijos. Dios no tiene hijas. Dios solamente quiere a hijas.
Les dio espíritu de hijo. El decir hijo es el que tendrá la herencia. Entonces somos hijos de Dios. O sea que son herederos de Dios, los que van a heredar el reino de Dios. Entonces, los hombres judíos de Israel, cada vez en las temporadas, iban a Jerusalén para adorar a Dios, guardaron las fiestas solemnes. Esa es la imagen de que en el futuro los cristianos adorarán a Dios. Y que se tenía que ir al lugar escogido de Dios para presentarse ante Dios en Jerusalén, en el templo. Ahora, después de recibir la salvación, es la iglesia donde está el Señor juntamente. Ahora en la tierra no hay templo hecho por manos de hombres, sino en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Cuando las personas salvas, Jesús es la piedra angular y nosotros como piedras vivas, como casa viva, estamos siendo edificados. Entonces nos ha dicho que somos el templo de Dios. Entonces, acerca de dónde está el pueblo, el lugar escogido de Dios, el grupo santo de las personas que han nacido de nuevo a través del Espíritu, ahí es el templo de Dios y ahí es donde tenemos que adorar a Dios. Como los sacerdotes adentro del templo de Dios vivían, los cristianos salvos también son sacerdotes que van a dar la ofrenda santa a Dios. Entonces esto también es una imagen. Y los que ahí adoraban a Dios también son personas que eternamente adorarán a Dios en el nuevo Jerusalén, en la nueva Jerusalén. Y eso es la imagen santa de esto. Yo pensando en el retiro de verano o retiro de invierno, cada vez que tenemos retiros, me acuerdo de esta palabra. Los israelitas, los hombres, 3 veces al año subían a Jerusalén y ellos guardaban las fiestas solemnes y adoraban a Dios. Entonces, como esto, nosotros también, hay temporadas en que nos reunimos en un lugar, todo el país, en un lugar para adorar a Dios, para cumplir la obra de Dios. Esto también es semejante a lo que los hombres judíos hacían subiendo a Jerusalén para adorar a Dios, para servir a Dios, que tiene similar significado, así pienso. Y podemos pensar en esto. En estas temporadas, la Pascua y la fiesta de panes de levadura se guarda por 7 días. Y Pentecostés se guarda un día y la fiesta de tabernáculos por 7 días. Entonces, cuando todos los hombres suben a Jerusalén, solamente las mujeres se van a quedar a sus casas. Entonces, cuando en ese tiempo vienen los enemigos y atacan, ¿qué va a pasar? Se puede preocupar de eso. Entonces, la palabra dice que no se preocupen de esto. Vamos a ver Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Versículo 23. Éxodo 34, versículo 23 al 24. Yo voy a leer. 3 veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová, el Señor Dios de Israel, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová, tu Dios, 3 veces en el año. 3 veces al año. Para adorar a Dios, para presentarse ante Dios cuando subían a Jerusalén. Dice Dios, arrojará a las naciones de su presencia y ensanchará tu territorio. Cuando subas para presentarte delante de Dios 3 veces al año, ninguno codiciará tu tierra, que no lo permitirá, que Dios los protegerá. Esto está diciendo. Entonces, que no se preocupen y que vayan a adorar a Dios.
Viendo esta palabra, nos acordamos de esta palabra. Cuando Jesús en San Mateo 6:33 dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Primeramente, en el lugar donde se está predicando el Evangelio del reino de Dios, el lugar donde se está cumpliendo la voluntad de Dios. Cuando uno busca la justicia de Dios primeramente, todo lo demás, todo lo carnal, el Señor es el que los va a añadir a todos. Entonces esto lo ha prometido. Entonces cuando estamos adorando a Dios, todo lo carnal que nosotros tenemos, Dios los protegerá y que nos ayudará. Esto ha prometido. Entonces los israelitas, cada año los hombres israelitas, todos ellos subían a Jerusalén y guardaban las fiestas solemnes, y en esos tiempos Dios los protegió conforme a la promesa. Pero en San Lucas 12:41, cuando Jesús tuvo 12 años, sus padres, José y María, se llevó a Jesús y para guardar la Pascua subió a Jerusalén. Eso está escrito en la Biblia. Entonces Jesús también subió a Jerusalén y guardó la fiesta solemne de la Pascua. Entonces pensamos en que también está el significado que en el trabajo de adorar a Dios hay algún trabajo que nosotros también tenemos que hacer. En la temporada de las fiestas se guardan juntos. Esto tiene el significado de estar juntos. Cuando nosotros adoramos a Dios y estamos en el trabajo de servir a Dios en su obra, yo no estoy solo, sino con personas que son salvos, que adoran a Dios juntos. Juntamos el corazón y la fuerza para tener comunión juntos y tomar parte en la obra del Señor. Por eso cuando decimos que nos reunimos, es tener comunión, es participar, tiene ese significado. Por eso nosotros adoramos a Dios y para cumplir la obra de Dios nos juntamos, nos reunimos, no estamos solos. Y también cuando estamos reunidos, a las personas, tenemos que llevar a muchas personas que no son salvas y ahí tenemos que mostrarles el trabajo que Dios hace, acerca de qué es el trabajo que Dios hace. Lo que muestran las personas del mundo es ganar dinero en el mundo, comer y vivir bien, que tienen que hacer conforme sus propias maneras para vivir bien. Acerca de esto están viendo, están muy acostumbrados para aprender de esto, pero cuando nosotros estamos reunidos, muchas personas tenemos que llevar ahí y mostrar a Dios que trabaja en medio de nosotros. Tenemos que mostrarles acerca de qué es la obra y la historia de Dios. Y también ellos tenemos que ayudarles a que puedan tomar parte en la gracia, en el plan de Dios. Y obviamente tienen que ser salvos y guiarlos para que estén bajo la gobernanza de Dios y la obra de Dios, para que participen en eso. Ayudarles a participar es un trabajo muy importante que tenemos que hacer. Por eso la gente de Israel, que ellos guarden las fiestas solemnes en relación a nuestra vida cristiana. Vamos a pensar en esto. Y el pueblo de Israel, la fiesta principal para ellos es la Pascua. Es cuando los israelitas estuvieron bajo esclavitud 400 años en Egipto, bajo Faraón. En lugar de adorar a Dios, ellos adoraron a Faraón. Y antes de recibir la bendición que Dios da, ellos primeramente estuvieron bajo esclavitud en Egipto. Y estando en muchas tribulaciones, para sacarlos, para salvarlos, Dios ha enviado a Moisés y envió las 10 plagas a Egipto. Y la última era la muerte de primogénito. Entonces ahí les mostró que mataran al cordero y pintaran su puerta. Entonces salvó al pueblo de Israel de la muerte de primogénito.
Entonces, en el día de la plaga de la muerte de primogénito, los israelitas pintaron su puerta con la sangre y asaron la carne de cordero. Y cuando es nuevo día, iban a salir de Egipto e iban a ir a la tierra prometida de Dios, a Canaán. Entonces ellos tenían puestos sus vestidos, calzados sus pies, ceñidos los lomos, el bordón en la mano, comiendo apresuradamente. ¿Por qué? Cuando es nuevo día, se van a salir de ahí. Entonces serán liberados de la potestad de Faraón e ir hacia la tierra prometida de Dios, a Canaán. Entonces en Éxodo capítulo 12, vamos a buscar Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. El versículo 13 y 14. Vamos a leer juntos. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando la hierra la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando mandó esta plaga de la muerte de primogénito, los israelitas, conforme a la palabra de Dios, pintaron la sangre. Y dijo, la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. En el día de la muerte de primogénito, los primogénitos de Israel, los primogénitos significa heredero. En lugar del heredero, mató al cordero o a la cabra y pintó la puerta de su sangre. Dios les dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. La plaga no estará sobre vosotros. Y pasó el juicio de ellos. Entonces el pueblo de Israel, en donde tenían su puerta pintada, ninguno murió de los primogénitos. Entonces los primogénitos de Israel vivieron y salieron de Egipto y entraron a Canaán, que es la tierra prometida. Dijo, y este día os será en memoria durante vuestras generaciones, que guardaran esta fiesta, la Pascua. Y después de Pascua, desde el siguiente día está en continuación la fiesta de panes sin levadura. Como habíamos estudiado, la Pascua, Jesús murió en el día de la Pascua. Entonces está representando al Cordero que murió para salvar a los israelitas. Representaba a Jesús que morirá en la cruz y redimir nuestra sangre, que su plaga de Dios pasará de nosotros. La noche antes de morir en la cruz, Jesús dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús recibió la copa de juicio que nosotros teníamos que recibir. Entonces, este juicio pasó de nosotros. Si Jesús no lo hubiera tomado, si hubiera pasado de Jesús, este juicio vendrá a nosotros y recibiríamos la ira de Dios y caeremos al infierno. Pero Jesús en nuestro lugar recibió la maldición, recibió el juicio y murió en nuestro lugar y derramó su sangre. Y por esto ahora el juicio de Dios ha pasado de nosotros. Entonces dice en 1 Corintios, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. La Pascua en inglés es Passover, que significa pasó sobre. Entonces, pasó sobre nosotros el juicio de Dios. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Los israelitas ellos festejan la Pascua por generaciones. Ahora también el pueblo de Israel, los israelitas guardan la Pascua. Los del judaísmo que no creen en Jesús, solamente creen en Dios y no a Jesús, solamente creen en el Antiguo Testamento y no al Nuevo. Entonces, ellos todavía no saben que Jesús es el Cristo que ha muerto en la cruz. Entonces, ellos guardan la Pascua, pero no conocen qué significa Pascua. Jesús murió como cordero en la Pascua y pasó sobre nosotros el juicio de Dios. Pero si creen en la sangre, Dios no verá nuestros pecados y verá la sangre y pasará sobre nosotros el juicio, pero ellos todavía no creen en esto. Ahora Jesús, como nuestro Cordero de la Pascua, Él murió en la cruz y se cargó todos los pecados de todo el mundo y hizo la eterna redención, cumplió el perdón de los pecados para todos.
Ahora nosotros tenemos que, por entender esa gracia y por creer en Él, somos perdonados de nuestros pecados y de la potestad de pecado y Satanás. Hemos sido libertados y tenemos la esperanza gloriosa de poder entrar en el reino de Dios. Y ahora nosotros, reunidos juntos, ¿qué hacemos? Nos agradecemos a Dios por lo que ha sido cumplido para nosotros y a la misma vez tenemos que enseñar a muchas personas el significado de la Pascua. Cuando es la fiesta de la Pascua, los israelitas juntan a sus hijos y les enseñan acerca de su esclavitud en Egipto, acerca de cómo Dios envió a Moisés y los sacó de la potestad de Egipto. Y ahí es cuando murió el Cordero y pasó de ellos el juicio de Dios y que fueron libertados de la potestad de Faraón y que fueron a la tierra prometida de Canaán. Toda esa verdad les cuentan a sus niños. Nosotros en el retiro nos reunimos. ¿De qué tenemos que hablar? Que Jesús es el Cordero de la Pascua para nosotros y recibió el juicio y la condenación en nuestro lugar. Y Dios no ve nuestros pecados, sino ve la sangre de Jesús. Y el juicio de Dios pasa de sobre nosotros. Y esta verdad les tenemos que enseñar y predicar. Entonces, para que ellos también puedan experimentar la Pascua, cuando cada uno entiende la gracia de Dios y es salvo, esto será su Pascua personal. Veré la sangre y pasaré de vosotros. La plaga de mortandad no será sobre vosotros. Cuando fuimos salvos, esto es la Pascua personal para cada uno. Que Dios, su juicio ya ha pasado de mí. El Cordero Jesús ha muerto. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre os será por señal. La muerte de Jesús y por la sangre que ha derramado limpió para siempre nuestros pecados. Y dice, veré la sangre, pasaré vosotros. Como confiamos en esa promesa de Dios, nosotros conforme la sangre de Jesús, esa promesa que dice, no recordaré tu pecado, que ha hecho la eterna redención, esta promesa lo confiamos. Entonces, cuando estamos reunidos juntos, esta es la verdad que tenemos que predicar, que Jesús fue nuestro Cordero de la Pascua, que el juicio de Dios ya ha sido quitado en la cruz y que el juicio de Dios ha pasado de nosotros. Y el pecado de no creer en esta verdad no puede ser perdonado. Todos los pecados morales pueden ser perdonados. No hay ningún pecado que Dios no podrá perdonar. Pero si hay, ¿qué es el pecado que no puede ser perdonado por Dios? Es el pecado de no creer en su Hijo. En San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que no cree no podrá tener la vida eterna, no verá la vida, dice, y que la ira de Dios está sobre él. El que no arrepiente hasta el final tendrá la ira y el juicio de Dios sobre él. Esta verdad lo tenemos que predicar acerca de por qué estamos reunidos de esta forma, qué es lo que estamos creyendo. Y esta verdad que Dios ha hecho no es para nosotros, no es para nuestros pecados, sino es para el pecado de todo el mundo. Como dice en 1 Juan 2:2, todo el trabajo que Jesús ha hecho sobre la cruz, esta verdad acerca de que Jesús es el Cordero que ha sido enviado por Dios y que ha hecho la eterna redención, esta verdad lo tenemos que predicar y enviar. Entonces, cuando estamos reunidos, no estamos reunidos para guardar la Pascua, sino nos reunimos para predicar la verdad de la Pascua. Y después es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés. En la Pascua, los israelitas de la plaga de la muerte del primogénito fueron salvados. Y después del día de la Pascua guardan la fiesta de panes sin levadura por 7 días. Eso representa de que después de ser salvos, que se alejaran del pecado, que vivan una vida separada y distinguida y una vida limpia y santa. Esto está diciendo, porque 7 días repitiéndose es la vida, ¿verdad? Y después, cuando los israelitas entraron a la tierra prometida, araron la tierra
y del ganado, los primeros granos, lo ofrecen a Dios como ofrenda mecida. Esto es la fiesta de las primicias. Y eso representa la resurrección de Jesús, el primer fruto de la resurrección. Después del día de reposo, ellos entraron a Canaán y las primicias de los primeros granos lo dan a Dios, lo ofrezcan a Dios. Entonces eso representa de que Jesús es el primer fruto de la resurrección. Y en su resurrección de Jesús, en el Antiguo Testamento, muchos santos también resucitaron con Jesús. Esto está escrito en San Mateo 17, de que en su resurrección fueron abiertos los sepulcros y muchos levantaron y vieron la santa ciudad. Eso representa de que muchos santos del Antiguo Testamento tomaron parte en la resurrección de Jesús. Y después del día de dar las primicias, ellos cuentan los días. Después del día de reposo, cuando Jesús ha resucitado, después de 7 días, por eso dice 7, 7, 7. Cuando pasa el día de reposo 7 veces, 7 por 7 es 49. Entonces, día 50 es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, dos panes que hicieron con levadura lo dan como ofrenda mecida a Dios. Entonces, esta ofrenda a Dios es hecho con granos y ahí no debe estar levadura, pero en la ofrenda del día de Pentecostés dan panes con levadura a Dios. Entonces eso es un poco raro. Vamos a estudiarlo en Levíticos 23. Vamos a buscar Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, de versículo 15. 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la capilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová de vuestras habitaciones. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Ahora dice, 7 días después de que pasó el día de reposo 7 veces, el día 50, traerán 2 panes con levadura, cocidos con levadura, como ofrenda mecida lo darán a Dios. ¿Y por qué con flor de harina y cocidos con levadura? Eso representa que la levadura representa el pecado. 2 panes representan uno es pueblo de Israel y el otro representa a los gentiles. Después de la resurrección de Jesús, estuvo vivo por 40 días. Entonces, en Hechos 1:3 dice que por 40 días Jesús, después de resucitarse, mostró por 40 días, mostrando y testificando acerca de su resurrección. Y a veces a 500 personas a la misma vez se mostró. Y después de 40 días, Él ascendió al cielo. Y después de ascenderse al cielo, 10 días después, Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2, en el día 50, en el día de Pentecostés, es cuando el Espíritu Santo descendió. Por eso, a la vez 120 personas recibieron el Espíritu Santo y predicaron el Evangelio. Predicaron el Evangelio y este día 3,000 personas fueron salvos y después 5,000 personas. Y se continuó la obra de la salvación. Entonces, en el día de Pentecostés descendió el Espíritu Santo. 50 días después de la resurrección de Jesús es cuando descendió el Espíritu Santo. Y por su venida del Espíritu Santo, el pueblo de Israel y los gentiles, los dos son mismos pecadores. En Romanos capítulo 3, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Sean judíos, sean gentiles, en los ojos de Dios son los mismos pecadores.
como pan con levadura. Son personas que tienen pecados. Pero ahora estos dos, por la venida del Espíritu Santo, ahora dentro del Espíritu se ha hecho santificado y será ofrecido a Dios. Es ofrecido a Dios. Esta verdad nos está enseñando. Efesios capítulo 2 vamos a buscar. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí dice, Él es nuestra paz. Nuestra significa judíos y gentiles, las personas salvas en este grupo que decimos nosotros. A estos dos los hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Los gentiles y judíos tenían 7 paredes de separación, pero por morir en la cruz Jesús, Él ha quitado esta pared, lo ha derribado. Y ahora los judíos y gentiles son unidos ante Dios, pueden estar ante Dios unidos. Entonces 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. La ley es lo que ha hecho enemistad entre Dios y nosotros, pero sobre la cruz Jesús derribó la enemistad entre nosotros. Y los judíos y gentiles dentro de Jesús lo ha hecho nuevo hombre y los hizo en paz. Que sea uno significa de que ha sido el cuerpo de Cristo, la iglesia. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Estabais lejos. Ser lejos de Israel son los gentiles. Vosotros que estabais lejos. Los que recibieron esta palabra, Éfeso, son gentiles. Entonces, a los que estabais lejos, vino y anunció las nuevas de paz. Y a los que estaban cerca, que son los israelitas, anunció las buenas nuevas de paz. Versículo 18, vamos a leer juntos. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de Él, los unos y los otros, que son los judíos y los gentiles, estos dos, por un mismo espíritu tenemos entrada a Dios. Ahora los judíos y gentiles, sin separación, a través del Espíritu, por la gracia de un mismo Dios, hemos sido salvos y hemos sido bautizados y hemos sido un solo cuerpo. Por eso ahora dentro de un mismo Espíritu tenemos entrada a Dios. Por eso en el día de Pentecostés ofrecen a Dios 2 panes mecidas, que está representando que los judíos y los gentiles serán un cuerpo serán unidos a través del Espíritu y podrán tener entrada a Dios. Esto está mostrando. Primera de Corintios capítulo 12, vamos a ver. Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Vamos a ver juntos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Dice nosotros que somos los santos salvos. Adentro de ellos están los judíos y los griegos, que los griegos son los representantes de los gentiles. Sean esclavos o libres, sobrepasando lo alto y lo bajo y sus identidades, todos han sido bautizados en un mismo espíritu, es un solo cuerpo. Las personas que han nacido de nuevo han sido bautizados a través del Espíritu Santo. Es un solo cuerpo. Un cuerpo es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y a todos se nos dio de un mismo espíritu. Entonces, está representando que recibiremos la gracia de un mismo espíritu. Y ahora, las personas salvas, a través del Espíritu Santo,
se ha hecho el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y ahora bajo la guía del Señor, que es la cabeza, y conforme su poder, ahora con la misma fe, con la misma esperanza, con el mismo propósito de la vida, vivimos. Y esto es el día de Pentecostés, la fiesta de Pentecostés. Creo que aquí entre nosotros no hay judíos. Levante la mano el que es judío. No sé si hay alguien judío aquí. Sea judío o sea gentil, no hay diferencia. Conforme el Espíritu Santo, conforme la sangre de Jesús, sin separación de judíos o gentiles, solamente por la fe ha sido justificado. Y con la misma fe y con la misma esperanza, con un mismo espíritu hemos sido unidos. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 3, dice: solícitos en guardar la unidad de espíritu. Ahora las personas salvas han sido unidos a través del espíritu. Sea esclavo, sea libre, que sea alto, que sea bajo, que sea bueno, que sea malo, no importa, no hay diferencia, sino solamente por el Espíritu ha sido unido. Y ahora con la misma esperanza, con el mismo propósito de la vida, vivimos juntamente dentro del Señor. Entonces esto es la vida de nosotros, cristianos. Y ahora, a través del poder de Dios que actúa en nosotros, ahora para el Señor, juntamente nosotros participamos y trabajamos para la obra del Señor. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor está en medio de nosotros y con su poder que trabaja en medio de nosotros, adentro de este cuerpo, está la personalidad que digo yo, y adentro está el poder. La cabeza dirige. La cabeza es Jesús y el poder que actúa en este cuerpo es el Espíritu Santo. Conforme el orden de la cabeza, el cuerpo mueve. Entonces nosotros, conforme la voluntad del Señor que es la cabeza, ahora por un solo Espíritu hemos sido unidos. Somos un cuerpo para cumplir la voluntad de la cabeza que es el Señor. Esto es la iglesia. La iglesia no es un grupo de alguien famoso e inteligente, no es centrado en esto, sino el que es centro es el Señor que es la cabeza, y solamente a través del poder de Dios que trabaja a través de Jesús, nosotros para cumplir su trabajo vivimos juntos. El poder de Dios que actúa en nosotros. Cuando descendió el Espíritu, las personas fueron salvos y ellos fueron unidos como un cuerpo, y como un cuerpo ellos trabajaron juntos para cumplir la obra del Señor. Ahora cuando nosotros reunimos en el retiro, podemos sentir realmente que somos un cuerpo, conforme la voluntad de la cabeza que es Cristo. Nosotros movemos juntos, vivimos juntos. Como del cerebro al sistema nervioso central, a los nervios periféricos, la voluntad de la cabeza es conectada a todo el cuerpo, y todo el cuerpo mueve conforme a la voluntad de la cabeza. De la misma forma, nosotros sabemos que el Señor, que es invisible, actúa en medio de nosotros. Entonces, conforme su palabra, conforme su poder del Espíritu que trabaja en nosotros, unidos nosotros hacemos el trabajo del Señor juntos, conforme su orden del Señor, conforme su trabajo del Señor, conforme su obra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y a toda la tierra. Y conforme este Espíritu que está en nosotros, a través del poder del Señor, a través del Espíritu, fuimos salvos a través del Espíritu. Cada día somos renovados con la palabra, y con el Espíritu fuimos unidos. Y conforme el Espíritu, nosotros predicamos valiosamente el Evangelio. Entonces, por eso, cuando estamos reunidos en el retiro y trabajando, podemos sentir realmente que somos un cuerpo. Como la langosta no tiene jefe, pero ellos tienen grupo y vuelan juntos. De la misma forma, en medio de nosotros no hay un líder visible, pero el Señor que es invisible se ha hecho cabeza de nosotros, y conforme el poder del Espíritu que actúa en nosotros somos unidos y solamente predicamos el Evangelio del Señor. Y estamos cumpliendo esta obra de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que pedimos o entendemos? No queremos las
famas, las riquezas, alguna ganancia carnal, sino solamente queremos agradar a Dios, solamente para glorificar a Dios, para que muchas más almas sean salvos, porque esto es lo que va a agradar a Dios y eso va a glorificar a Dios, para que la muerte de la cruz la muerte de Jesús sobre la cruz no sea en vano, predicarlo para que muchas almas sean salvos. Esta es la voluntad de Dios. Para cumplir esta voluntad nosotros estamos trabajando. Por eso con la misma esperanza nosotros, con el mismo propósito de la vida, trabajamos juntos. Esta verdad lo tenemos que cumplir en nuestras vidas, pero en el retiro es cuando lo sentimos más, ¿verdad? Por eso en Filipenses capítulo 1, vamos a buscarlo, Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículos 5 a 6. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día, el día en que fuimos salvos, es el primer día. En Colosenses 1:6 dice que ha llegado hasta vosotros el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. El día en que uno entendió la gracia de Dios y fue salvo desde ese primer día. ¿Qué es lo que ha comenzado? La comunión comienza. Con el mismo Padre, con hermanos, hermanas, con la misma fe, la esperanza, con el mismo propósito de la vida. Para cumplir la obra del Señor nosotros compartimos comunión. Desde el primer día hasta ahora. Tener comunión quiere decir amar juntos. Y juntar el corazón y juntar la fuerza y participar juntos en la obra del Señor. Compartir el destino, esto quiere decir. Cuando una mujer y un hombre se aman y se juntan y se casan y tienen una familia y ellos están compartiendo el destino, las penas y las alegrías. Compartir esto es la comunión. En una familia, bajo los mismos padres, nacen los hijos y ellos juntos tienen comunión. Que sean ricos, sean pobres, comparten el destino. A esto se refiere la comunión. Cuando fuimos salvos, comenzó esta nueva comunión. La comunión juntamente con Jesucristo. Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Por el Evangelio fuimos salvos. Por el Evangelio tenemos comunión. El que ha comenzado en vosotros la buena obra, dentro de ese grupo que tiene comunión está el Señor. Y adentro ha comenzado el Señor la buena obra. ¿Qué es la buena obra? Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Adentro de Jesús estaba el Espíritu de Dios. Él anduvo por todas partes haciendo buena obra, haciendo bienes, salvando a los que estaban oprimidos por el diablo. Los salvó a las almas que iban al infierno. Ahora dentro de las personas que tienen comunión, el Señor está adentro haciendo la buena obra. ¿Qué es la buena obra? Hay muchas buenas obras en el mundo, pero no hay otra obra mejor que salvar al alma que va al infierno. Salvar al que es oprimido por Satanás, salvar a él del pecado y del infierno. Esta es la buena obra. El que comenzó en vosotros la buena obra hasta el día de Jesucristo. Ahora el Señor hace en nosotros la buena obra. Hasta el día de Jesucristo, esto seguirá. Desde la buena obra que comenzó desde el día de Pentecostés hasta el día de la venida del Señor, seguirá esta buena obra. El Señor está en medio de nosotros haciendo la buena obra. En Hechos capítulo 2 dice, el Señor añadía cada día. Cuando los santos fueron enseñados por los apóstoles, compartían comida juntos y alababan a Dios, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando las personas salvas en la misma esperanza y fe, juntamente para el Señor, tenían comunión con el mismo corazón, el Señor en medio de ellos añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. El Señor es el que hizo la buena obra.
Comenzó en nosotros el Señor la buena obra. Hasta el día de la venida del Señor, el Señor es el que va cumpliendo esta buena obra. Versículo 7 vamos a leer juntos. Como me es justo sentir esto de vosotros, de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Cuando el apóstol Pablo predicó, cuando escribió esta palabra, estaba predicando y emprisionado, encarcelado en Roma. Y estando encarcelado, envió esta carta a los santos de Filipos. En Hechos 16, apóstol Pablo fue a Filipos y predicó. Y predicando, él fue encarcelado, fue golpeado y él casi murió. Entonces, en medio de estas tribulaciones comenzó la iglesia de Filipos. Y ahora cuando el apóstol Pablo estaba encarcelado en Roma, los santos de Filipos y el apóstol Pablo, ellos siguieron teniendo comunión dentro del Señor. Él les dijo, os tengo en el corazón. Los tengo en mi corazón significa que tiene el mismo corazón. Las personas salvas tienen que tener un corazón unido. Cuando están casados, pero viven alejados uno del otro, esto es incorrecto. Si pasa algo, se separan, eso no es correcto. Aunque haya cualquier tipo de dificultades, tienen que compartir el destino, tienen que compartir todas las cosas. Entonces, esta es la comunión. Participar y tener comunión es lo mismo. Los cristianos salvos ahora tienen que compartir el corazón. En mis prisiones, eso quiere decir dificultades para predicar el Evangelio. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. En la gracia de Dios, en el trabajo de predicar el Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo. Esto es la comunión. Nosotros decimos muchas veces comunión, ¿verdad? Hay personas que dicen, no tenemos mucho tiempo, vamos a empezar la comunión. Comenzamos y terminamos la comunión. ¿Esto es correcto? No, desde el día de que uno es salvo hasta el día de entrar al reino de Dios, esta comunión no tiene fin. Es compartir el destino, compartir el propósito, compartir el Evangelio, participar en el Evangelio. Entonces esta palabra de la comunión tiene un significado muy importante y una responsabilidad muy importante. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 14. Vamos a leer juntos. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. A los santos de Filipos les envío esta palabra. Dijo, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. En otra palabra, esta parte, ¿qué quiere decir? Es comunión. También se puede traducir de esta forma. Bien hicisteis en participar conmigo en mi comunión. Los santos de Filipos estuvieron encarcelados juntamente con Pablo, fue golpeado con Pablo o sufrió hambre con Pablo, aunque no hizo esto. Pero ellos compartieron en su corazón, estuvieron junto con él. En el trabajo de predicar el Evangelio, en la tribulación, ellos participaron. Para Pablo, que estaba siendo tribulado para predicar el Evangelio, siguió apoyándolo. Esto es comunión. Por eso en el versículo 15, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Apóstol Pablo, cuando fue a Macedonia, cuando partió de Filipos para Macedonia, los que tomaron parte en el trabajo de predicar el Evangelio, en dar y recibir, ninguna iglesia participó conmigo sino vosotros solos. Esto es algo muy triste, ¿verdad? Porque otras iglesias
ellos no tomaron parte en el trabajo de ayudar a Pablo. Ellos eran ignorantes, ellos no tenían interés. Pero los santos de Filipos, en ese trabajo de la tribulación de Pablo, ellos ayudaron y apoyaron en continuación. En el versículo 16, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La comunión es ayudar. Hay personas que para el Evangelio ellos sufren hasta casi la muerte. Hay personas que dicen que para el Evangelio viven, pero comen bien, están muy cómodos. Esto no es comunión. Juntos tienen que participar, se tienen que compartir el destino, orar, participar en la tribulación, en el trabajo de predicar el Evangelio, tomar parte. A todo el mundo nosotros estamos predicando el Evangelio. A 55 países ahora y después a 56, a 57 se va a ir aumentando. En estos lugares difíciles hay personas, muchas personas predicando, arriesgando hasta la muerte. Los misioneros que son enviados desde Corea, muchas dificultades y tribulaciones están predicando el Evangelio, pero los que son ignorantes y no oran, no tienen interés, no tienen corazón para participar, no tienen corazón para apoyar. Entonces, ¿cómo puedo decir que es persona que comparte el destino? Esto no es tener comunión. Apóstol Pablo, estando en medio de prisiones, dijo esta palabra a los santos de Filipos, diciendo, no es que busque dádivas, o sea que no estoy pidiéndoles ayuda en continuación. Si Dios no me ayuda, Dios, como a través del cuervo dio de comer a Elías, entonces de cualquier forma Dios va a ayudarlo. Entonces no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es para vuestra cuenta, es por tu bien esto está yendo. Predican, tomando parte en el Evangelio es bendición para ellos. Esto es su fruto para ellos. Si toman parte en el Evangelio, es tomar parte en la obra de Dios. Ellos recibirán la bendición de los que trabajan para el Señor. Entonces, como toman parte juntos, esta bendición recibirán. Entonces, 18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Él está en la prisión de Roma como encarcelado, pero ¿cómo podrá tener abundancia? ¿Cómo podrá estar lleno? ¿Esto qué quiere decir? Apóstol Pablo, él ha entendido cómo estar en pobreza, cómo estar sufriendo, estando desnudo, estando golpeado, estando con el destino de la muerte. Él estuvo alabando a Dios y agradeciendo y alegre. Pero dice, pero lo he recibido y tengo abundancia. Si él sufre hambre, sufre hambre. Si tiene agua, puede tomar agua. Si es desnudo. Y vivir conforme a la voluntad del Señor es ser lleno para él. Dijo, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Los santos de Filipos, a través de un hermano llamado Epafrodito, ellos escucharon las noticias de apóstol Pablo. En ese tiempo no había sistemas de correos o no había teléfonos, no había transporte. Entonces, los santos de Filipos, a través de Epafrodito, ellos estuvieron comunicando entre apóstol Pablo y los santos de Filipos. Escucharon las noticias de Pablo y lo ayudaron. Entonces dijo, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Entonces este es olor fragante que agradaba a Dios. Y también oró que Dios los bendecirá por esto. En 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria de Cristo Jesús. El que busca su reino y su justicia, el que invierte para el Evangelio, Dios les va a llenar en todo.
Cuando vivimos para el Evangelio, sacrificamos para el Evangelio, participamos para el Evangelio, Dios nos ayudará. Yo veo muchos hermanos y hermanas, más que para su vida, se preocupan para el Evangelio. Los que tienen negocios pequeños, pero ellos mismos utilizan poco y lo demás todo lo entregan para el Evangelio. Ellos no quieren dar a conocer su nombre, sino porque lo estamos haciendo solamente para Dios. Con un corazón alegre lo hacen. Y yo pienso que como existen estas personas, Dios puede trabajar. Y Dios es el que los llena. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Cuando nosotros hacemos el trabajo de Dios, Dios se encarga de todo lo nuestro. Entonces mi carga lo tengo que entregar a Dios y la carga de Dios lo tengo que cargar yo. Eso lo tenemos que cambiar. Si yo vivo solamente para la obra del Señor, todo lo mío Dios se encargará. Hay presidentes de negocios. Si tiene un trabajador muy importante, le va a decir: tú solamente ayúdanos con los trabajos de nuestra empresa. Y en cambio, toda tu vida y para tu familia, toda su educación, yo me voy a encargar. Así dice. Y esto es muy adorable y eso debe hacer, sin duda. Entonces, esta persona, ese trabajador, para el desarrollo de su empresa, solamente para el presidente de su empresa va a esforzarse. Y el presidente de la empresa no se va a vivir y comer bien él mismo nada más, sino va a dar abundancia a sus trabajadores. Y aunque no sea cumplido eso en el mundo, pero Dios lo hace sin falta. Si vivimos para el Señor nos va a ayudar sin duda. Si somos ignorantes con el Señor también será ignorante con nosotros. Y si eso pasa, ¿qué van a hacer? Uno será tratado como trata. Ahora estamos estudiando del día de Pentecostés. Por el Espíritu de Dios, el que ha entendido la gracia de Dios y fue salvo. Y por el Espíritu nosotros con misma fe y esperanza vivimos juntos. Con el Espíritu fuimos un cuerpo. Vivimos conforme a un mismo Espíritu. Ahora los que hemos reunidos juntos, cuando trabajamos juntos, podemos entender que somos personas que hemos sido unidos con un mismo Espíritu. Y hemos sido un mismo cuerpo a través del Señor que trabaja en medio de nosotros. El que trabaja con nosotros es el Señor. Y para su santa voluntad del Señor está siendo cumplido a través de nosotros y lo podemos sentir. Fiesta de Pentecostés, cuando estamos reunidos juntos, entender qué significa la fiesta de Pentecostés y realmente sentir que el Señor, el Espíritu Santo, trabaja en medio de nosotros. El Salmo 133 dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando las personas salvas están reunidos por el mismo Espíritu y son unidos, es muy delicioso y muy hermoso y bueno en los ojos de Dios. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Salmo 133, versículo 1 y 3, es un capítulo muy corto, solo tiene 3 versículos, pero adentro del contenido está explicando qué es la iglesia. Cuando los hermanos están unidos en armonía, es muy bueno y muy delicioso y hermoso en los ojos de Dios, como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón hasta el cuerpo. Entonces, desde la cabeza, que es Jesús, Aarón es el sumo sacerdote, bajo su barba. La barba, cuando sopla el viento, está volando, pero cuando desciende el óleo, será unido en una parte, ¿verdad? Entonces, uno es unido con el Espíritu Santo. En su pectoral de Aarón están las piedras de los 12 tribus, y el óleo derramará sobre estas 12 piedras. En el Antiguo Testamento, los 12 tribus y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Ahora, en el tiempo de la iglesia, adentro de la iglesia está el óleo, o sea que está el Espíritu Santo adentro. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión.
En el norte de Israel está el Hermón, monte de Hermón, y cuando derrite el agua, baja hasta el río de Galilea, que derrama sobre todo Israel. Entonces es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Entonces se refiere a la gracia de Dios, que la gracia de Dios está sobre cada uno de nosotros siempre. Y ahí envía Jehová bendición y vida eterna, que ahí será dado en continuación la gracia de la vida eterna del Señor. Entonces, la fiesta de Pentecostés tiene un significado muy importante. Y por último, es la fiesta del tabernáculo. También se dice la fiesta de la tienda o la fiesta de la cosecha. Levíticos capítulo 23, vamos a ver. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23. Levíticos capítulo 23, del versículo 33. De 33 al 34. Yo voy a leer. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Eso fue desde el versículo 33. Dios dijo a Moisés en su calendario de Israel, 15 de julio es la última fiesta, que es la del tabernáculo, de que los israelitas salieron de Egipto y estuvieron en el desierto por 40 días. Los tabernáculos en nuestra palabra sería una casa con pastos hechos como el techo. Entonces otras palabras son casa de campañas o tiendas. Entonces cuando salieron de Egipto hasta entrar a Canaán, está mostrando su imagen como caminante que solamente queda en un lugar por corto tiempo y se va moviendo de lugar a lugar, porque su lugar, su meta era la tierra de Canaán. Por eso se quedan en tabernáculos, porque no es lugar permanente. Los israelitas hasta el día de hoy, cuando es fiesta de tabernáculos, en sus jardines de sus casas ponen sus tiendas o sus tabernáculos y se quedan ahí 7 días sin saber ni qué significa esta fiesta de tabernáculos. Entonces esto está representando en que cuando somos salvos, tenemos la vida del desierto, somos caminantes. Por eso en 1 Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. Entonces, cuando una persona es salva, ahora es un caminante o peregrino. Pero no es un peregrino que no tiene meta, sino nosotros estamos yéndonos hacia la casa. Nosotros somos extranjeros porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Por eso, con la esperanza de entrar en el reino de Dios, reino del cielo, somos los peregrinos que viven con esta imagen. Cuando Abraham fue llamado de Car de los Ur cuando Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, fue llamado por Dios y entró en la tierra de Canaán. Pero estando en Canaán, él no tenía reposo. Él vivía en casa de campaña, en la tienda. ¿Por qué? Está representando que en esta tierra no hay lugar permanente y eterno para vivir. Vamos a buscar Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. De versículo 14. Hebreos 13, versículo 14. Voy a leer. Vamos a leer juntos. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir.
Dice, aquí, en esta tierra, no tenemos ciudad permanente, lugar para vivir permanentemente. No hay ciudad para vivir permanente, para siempre ahí. No hay lugar de reposo ahí, sino buscamos la porvenir. ¿Qué es la porvenir? Esperamos nosotros la eterna herencia que Dios nos ha prometido. Hebreos capítulo 11 de versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme su orden de Dios, conforme el llamamiento de Dios, Abraham entró a Canaán. Pero él habitó como extranjero, como estuviera en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. ¿Qué son tiendas? Son las tiendas de campañas. No hicieron una casa permanente, sino se quedaron en tiendas donde en cualquier momento se pueden ir. ¿Por qué se quedaron en tiendas? Porque dice, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La tierra de Canaán tampoco era lugar permanente para ellos. No era la tierra prometida que Dios les dio, que era permanente. Ellos esperaron la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 13, puede leer. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolos de lejos y creyéndolos y saludándolos y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Vamos a leer juntos. Pero anhelan una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. En el Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos, conforme a la fe, vivían y murieron. En esta tierra no recibieron lo prometido, que es perfecto, sino lo miraron de lejos, dijo. Desde lejos ellos miraron la ciudad de herencia que Dios les dará. Por eso en la tierra vivieron como peregrinos y extranjeros, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Yo soy una canción que dice, yo soy peregrino, yo soy caminante, mi casa está en el cielo y los ángeles me están llamando. Yo no tengo corazón para quedarme en esta tierra. Este mundo, esta tierra no es mi casa, sino mi casa está en el cielo, ahí a lejos, y los ángeles me están llamando. Ahora, no tenemos que poner nuestro corazón y esperanza aquí, en esta tierra, porque lo que Dios nos quiere dar no es esta tierra. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Los que tienen sus patrias en Corea del Norte, aunque quieren regresar, no pueden regresar. Una canción que dice, yo extraño mi patria, pero no puedo regresar. Los árboles de mi casa ya están floreciendo. No, lo quitaron todo y ahí pavimentaron como calle. No hay nada ahí. No, lo que nosotros deseamos no es la patria de este mundo, pero anhelaban una mejor, que esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Les preparó nuevo cielo y nueva tierra. Lo que buscamos y anhelamos es nuevo cielo y nueva tierra. Ahora estamos guardando nosotros la fiesta de tabernáculos, anhelando el lugar en donde vamos a entrar. No tratamos de vivir como si viviéramos cientos de miles de años aquí, arraigando todo y poniendo esperanza a todo. No vivimos de esta forma, sino somos caminantes y peregrinos que pasamos por un tiempo corto.
aunque viva un día en un hotel muy caro o en un lugar muy, muy barato, que viva ahí corto tiempo. No importa en dónde quede, sino porque en la mañana se tiene que ir. Aunque es un hotel muy caro, no puede quedar ahí toda su vida. Así como pasa un día, se tiene que ir. De la misma forma, nosotros vivimos en esta tierra por un tiempo corto, pero nos tenemos que ir. Es un tabernáculo, es una tienda, casa de campaña, aquí. Y también se dice a esta fiesta, fiesta de la cosecha. Es cuando juntan todo el ganado y ellos, después de juntar a todos los ganados, guardan la fiesta de los tabernáculos. Entonces, a los salvos, a los granos que van a entrar en el cielo, todos los junta y espera el día de entrar al reino. La fiesta de la cosecha, después de juntar a todo el ganado, a todos los granos, todo lo que ha arado. Nosotros tenemos que saber que estamos guardando el día, la fiesta del tabernáculo. Aquí no es el lugar en donde vamos a vivir eternamente. Dios ha preparado para nosotros algo eterno, algo glorioso, una casa gloriosa preparado y perfecto para nosotros. En San Juan 14:1-2 dice, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Los discípulos, ellos vivieron pescando y haciendo sus trabajos, pero ellos siguieron. Jesús les dijo que sigan al Señor y siguiendo al Señor 3 años y medio ellos trabajaron y sufrieron mucho. A veces como con Jesús ellos recibieron peligro de muerte y tribulaciones. Y ahora sabiendo que Jesús se iba, se preocuparon. Entonces, tal vez Jesús sintió pena por ellos, pensando, 3 años y medio me siguieron y han sufrido mucho. Ahora, entonces, regresa a tus casas y vive bien. ¿Así dijo? No, les dijo, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Así dijo. Jesús para ellos preparó morada eterna. Por eso les estaba diciendo que no se turbe vuestro corazón, sino que aguante un poco más. 2 Corintios 5:1, apóstol Pablo dijo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Cuando todo lo terrenal se deshiciere, también esta carne es tabernáculo carnal, ¿verdad? Si esto se deshiciere, tenemos casa eterna, casa espiritual. Entonces no tenemos temor. Si vivimos diligentemente para el Señor y algún día nos vamos de esta tierra, nosotros solamente estamos cambiando de casas a la casa que el Señor ha preparado para nosotros, a la casa eterna y gloriosa. Y esta morada el Señor lo tiene preparado y nos está esperando. Y a nuestras familias y vecinos, los que no han sido salvos todavía, tenemos que enseñarles esta verdad, que esta tierra no es una morada eterna. En la tierra no hay descanso, no hay felicidad. Esta tierra es solamente proceso de peregrino, que lo que Dios quiere darnos no es esta tierra. Hay un lugar glorioso y eterno. Está el reino de Dios, realmente existe. Tenemos que enseñarles qué es la vida, de dónde viene y para qué tiene que vivir y a dónde tiene que irse. Y que no ponga esperanza en la tierra, donde solamente es por un poco tiempo, sino que reciba la gracia del Señor, que sea salva y que viva con la eterna esperanza y que tenga la esperanza segura de poder entrar al reino de Dios. Para que tenga esta segura esperanza, tenemos que ayudarles. Y para esto nosotros estamos teniendo el retiro, la fiesta de tabernáculos. Tenemos que enseñarles qué significa la fiesta de tabernáculos. Entonces, para que ellos sean salvos, para que como granos, para entrar en el cielo,
es la temporada de juntar, que es la fiesta de la cosecha, para juntar los granos. Porque ahora el tiempo de la cosecha va a pasar y pronto viene el día del juicio y la condenación de Dios. David era rey de Israel. Él había conquistado a los países. Él había hecho grandes obras. Pero ¿qué dijo David? En Salmos 39, de versículo 4, dice: Hazme saber, Jehová, mi fin, cuando sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riqueza y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Así dijo David. David tenía mucho poder, pero le pidió a Dios que él supiera su debilidad, que sepa que él tendrá un fin. Diste a mis días término corto. Es como el tamaño de la mano, es muy corto nuestra vida, como el tamaño de la mano. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, que tiene dinero, que tiene éxito, pero después de poco tiempo eso todo va a terminar. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Así es. Si esta noche Dios llama a su alma y si muere, ¿de quién va a ser todo? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. David no tuvo esperanza en la tierra y dijo: mi esperanza está en ti, Señor. Y nosotros tenemos que predicar esta verdad. En Salmos 37, versículo 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará ahí. Salmos 37, versículo 18 dice: Conoce Jehová los días de los perfectos, la heredad de ellos será para siempre. La heredad que Dios nos dará es eterno. San Lucas 12, versículo 15 dice: Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Piensa uno que vivirá miles de años y pone sus herencias y ganancias en esta tierra, pensando que esto les va a dar felicidad y eso asegurará su futuro. Pero les dijo la palabra: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Había un rico que tenía muchos bienes guardados y dijo a su alma: repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Para su carne, que algún día va a morir, pone muchas riquezas y gana muchas cosas. Pero para su espíritu, para su alma, para prepararse, para conocer a Dios, él no tiene nada preparado. Estas personas son necias. Para su carne, que algún día morirá, tiene sus esperanzas puestas. Y estas personas son las necias. Será la persona más infeliz. Y esta verdad nosotros lo tenemos que predicar. Hacer que ellos conozcan la vanidad de la vida. Y tenemos que predicarles que tenemos una esperanza, tenemos una eterna y gloriosa herencia que Dios tiene preparado para nosotros. Tenemos que predicarles la esperanza. Vi en las noticias de los países de OECD, Corea del Sur tiene primer lugar en los datos de suicidios. ¿Por qué será que muchas personas terminan sus vidas? Tal vez porque piensan que no hay esperanza en esta tierra, porque no piensan que no hay valor para seguir viviendo más. Negando su dolor, ellos terminan sus vidas. Pero con la muerte no termina, sino al otro lado de la muerte está el cielo eterno y también el infierno eterno. Tenemos que enseñarles esto.
La persona que ha sido creado a la imagen de Dios solamente no termina conviviendo solamente unos años en la tierra. Tenemos que enseñarles. Después de unos días comenzará el retiro. Desde el sábado que viene vamos a pensar un poco acerca del corazón para preparar para el retiro. Las personas de este mundo tienen vacaciones de verano y con sus familias van a la playa o al monte, a otros países. Van para descansar. Están haciendo planes para divertirse. ¿Qué planes tenemos que poner nosotros? Estas vacaciones que nos han sido dadas, lo entregamos a Dios. Y en este tiempo, para cumplir la obra de Dios más precioso, estamos reunidos. Nos sudamos juntos, trabajamos juntos. Aunque haya dificultades, aunque sean incomodidades, tenemos trabajo que hacer. Por eso, con un corazón alegre, planeamos. Nosotros, para poder cumplir la gran obra del Señor, trabajamos juntos, oramos juntos, predicando juntos el Evangelio, para guiar a muchas almas perdidas ante el Señor, para cumplir esa santa obra. Estamos trabajando juntos. En los ojos de Dios, cuán hermoso será. Las personas del mundo y nosotros, ¿qué es la diferencia? Nuestro concepto de valor es diferente, nuestra esperanza es diferente, propósito es diferente, manera de vivir es diferente. No estamos viviendo para una alegría instantánea en el mundo, para la comodidad de la carne. No estamos viviendo para esto. Pero aunque tengamos dificultades y tribulaciones en la tierra, pero nosotros anhelamos el día glorioso y eterno en el futuro. Nosotros sabemos que tenemos trabajo que hacer en esta tierra. Cuando fui salvo, después de 2 años, yo quedé un verano en Busan, y en un verano, al lado de la playa de allí, juntamos a jóvenes, varones y mujeres, nos reunimos a esas personas. En el día predicamos el Evangelio y también íbamos a campamentos para enfermos en donde protegían a los que no tienen familias o los transeúntes, y a los enfermos tienen ahí reunidos y los sanan. Y ahí es muy difícil la situación, pero ahí vamos a predicar el Evangelio. Pasó un verano y yo, pasando la playa, vi a las personas que están con sus ropas de la playa, están divirtiéndose y teniendo buen tiempo, pero parecía persona extranjero en un lugar, en un país muy lejano. Ninguna vez había pensado, me quiero meter a la playa para poder nadar, para divertirme. No tuve tiempo para pensar en esto. No teníamos comida para comer. Había un hermano ahí que su trabajo era guardar a las gallinas y venderlos, pero hasta comimos el trigo de invierno que era para las gallinas. Y después no teníamos esto y nosotros juntábamos a las hierbas en la tierra y ya no teníamos hierba para comer. Entonces fuimos a la playa y las algas que estaban en las piedras lo comimos. Y después ya no había nada que comer y todos estábamos sufriendo de hambre. Todos estábamos acostados. Pero no estaba solo, sino muchos estábamos sufriendo de hambre juntos. Las hermanas en la cocina estaban llorando en la cocina porque no había nada para poder cocinar. Y teníamos un aparato de electricidad. Entonces queríamos vender esto para poder comprar un poco de arroz. Y lo pedimos a un estudiante que lo vendiera y este estudiante huyó. Y ya no teníamos nada. Entonces, sí, había un tiempo así. Yo recuerdo el pasado. Y viví una vida totalmente diferente a las personas del mundo. Pero no tuve tiempo para envidiar a lo que hacen los demás.
no anhelaba hacer lo que ellos hacían, no sentía celos a lo que ellos hacían. No pensé que era bueno lo que ellos hacían, porque el trabajo que nosotros tenemos que hacer es diferente. En San Juan 4 podemos ver que Jesús estaba muy cansado, muy cargado del viaje. Él tenía sed, él tenía hambre. Y los discípulos entraron al pueblo y trajeron comida. Y le dijo a Jesús: Rabí, come. Entonces Jesús dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y la mujer samaritana, que tenía muchos pecados, fue al pueblo para sacar y venir con muchas personas hacia Jesús. El predicar a ellos era la comida de Jesús. Y como pudo predicar ese evangelio, él se olvidó de su cansancio, de su hambre y de su sed se olvidó. Dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, los que quiere, da vida. Entonces, levantar a los muertos es el trabajo que ha enviado para hacer su Padre. San Juan 9:4 dice: me es necesario hacer las obras de que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. También para nosotros está llegando la noche en que no podemos trabajar. Nosotros ahora tenemos que predicar el Evangelio. Ahora, en este tiempo en donde no nos queda mucho tiempo, en Salmo 118:17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Y no solamente con palabras, sino realmente lo tenemos que hacer. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y acaso solamente el apóstol Pablo tuvo esta misión? No, a nosotros también el Señor nos ha dado la misión. Me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Predícame hasta lo último de la tierra y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Nos ha dado esta misión. Y para poder cumplir esta misión, nosotros no estimamos preciosamente nuestras vidas. Y para la misión de todo el mundo, con todo el cuerpo, con toda la fuerza y corazón, no solamente con palabras, sino realmente tenemos que poner todo nuestro corazón y fuerza. Y si lo hacemos a través de nosotros, Dios podrá trabajar de gran forma. Jeremías 8:20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó el tiempo de la siega, pasó el verano, ahora va a haber nieve, va a hacer frío, pero todavía no hemos sido salvos. Son muchas las personas que no son salvos todavía? La época de la gracia se está terminando y la ira y el juicio de Dios se está acercando, está muy cerca, pero todavía hay muchas almas que no han sido salvos y está esperando nosotros. Si nosotros estamos callados, si no les predicamos el Evangelio, ¿cómo podrán ser salvos? Tenemos que orar más, tenemos que trabajar más, tenemos que sufrir más y sudamos más. Muchas más almas recibirán la salvación. Esta vez también se tiene que cumplir la gran obra de Dios. Cada persona no debe faltar en esa santa obra de Dios. Si yo no lo hago, el otro lo va a hacer. ¿Quién lo va a hacer? No, el trabajo de Dios sí. Tenemos que pensar, si yo no lo hago, nadie lo va a hacer. Tenemos que tener esta responsabilidad y este sentido de la misión. Entonces, esta vez también tenemos que poder ver que la obra del Señor sea cumplida. Vamos a orar. Dios Padre, Santo y Misericordioso, en este último tiempo de la época que tú has decidido, después de poco tiempo, la época de la gracia terminará y esta tierra recibirá tu ira y tu juicio y condenación. En esta última época tú nos has salvado, nos has distinguido santamente.
En este tiempo que tú has permitido a nosotros, queremos vivir para tu gloria, para tu evangelio, para poder cumplir la misión que tú nos has encargado. Para esto, utilízanos valiosamente. Como el pueblo de Israel, 3 veces al año subían a Jerusalén y guardaban las fiestas solemnes, nosotros también estaremos reunidos. Para ti trabajaremos. Para tu evangelio del Señor queremos trabajar. A esta vez también, que sea cumplida tu obra de que muchas almas sean salvas y que los salvos a través del Espíritu sean unidos para cumplir la obra de la cabeza que es Cristo, para que sea cumplida esa gran obra tuya y para que muchas almas sean salvas, para que puedan nacer como fruto que puede entrar en tu reino. Para esto, utilízanos y trabaja en medio de nosotros. Y conforme tu poder que trabaja en medio de nosotros, sabemos que tú podrás cumplir todo lo que te pedimos a través de este retiro. Que sea cumplida tu santa voluntad. Y para esto, utiliza a cada uno de nosotros valiosamente para tu voluntad, para que sea cumplida tu gloria, para que sea un tiempo así. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.